Dios les bendiga. Vamos a orar en esta hora para pedir la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque Padre mío, sabemos que tú nos escuchas. Donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu esté en este lugar. Que no hablemos ninguna de nosotros de las que vamos a participar, Señor, de las maestras, sino tú, Padre, que demos palabra y que quede sembrada en la buena tierra, en esa tierra que lleve fruto al 100%. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que así será. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta clase se llama Dios me creó con un propósito. Y el objetivo es que sepamos que somos únicos delante de Dios. Existen varias teorías acerca de la creación del ser humano y una de las principales es la teoría de la evolución, que proviene de la teoría de la generación espontánea y nos enseña que provenimos de una célula viva, la cual se fue desarrollando en distintas especies y que nació de la nada. Y por eso se cree que el mono se convirtió en hombre. Cuando yo estaba en mi primer amor, yo le hablé a un varón que era científico de la universidad, le hablé de Cristo. Y entonces él era biólogo marino y hacía todos sus estudios en los arrecifes de coral de las costas de Venezuela y también en la isla Pajaritos en Veracruz. Y cuando yo le hablé de Cristo, él me dijo: ¿cómo cree que voy a creer en esto? Y yo, para no cortar aquella comunicación, le dije: fíjese que no está del todo equivocado, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo le dije esto para no cortar esa comunicación con el hombre. Así que le dije: Dios es Dios de vida, entonces la vida estaba en las aguas. Pero cualquiera que sea la teoría, la de la evolución o la que inició la célula en el mar, son simplemente teorías, nada está comprobando. La Biblia nos describe cómo Dios fue creador del universo y al final creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. La Biblia dice en el comienzo, muy lejos, porque Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios estaba al inicio del mundo y estará cuando se acabe, porque como dice Hebreos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él creó todas las cosas de lo que no existía. Yo les comentaba a mis alumnos, los adolescentes, veíamos una clase y les decía: ¿cómo ven ustedes que dónde se inició? Por ejemplo, ¿cómo se hacen los libros? Pues del papel. Bueno, ¿y cómo se inició el papel? El papel se hace de grandes maderas que se sacan, se hacen pequeños trozos y luego se echan en agua y pasan unas aplanadoras sobre ella y hay un proceso para hacer el papel. Pero ¿cómo inició el papel? Pues el papel se hace de la madera y de la madera se hace de un árbol y del árbol de una semilla. Y la semilla, ¿de dónde viene? De otro árbol. Y llegábamos a la conclusión de que todo provenía de Dios. El Salmo 33, 6 y 9 dice: el cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor, por su palabra y por el soplo de su boca. Pues Él habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. Y Hebreos 11:3 dice: por fe sabemos que Dios creó el mundo mediante su palabra. Cuando dice que Dios creó, significa que somos hechura de sus propias manos. Dice que vio Dios que todo estaba bien, todo lo creado era bueno. Sin embargo, algo faltaba, algo estaba en la mente de Dios, su creación perfecta, el hombre. Dios hizo todos los preparativos para que nosotros tuviéramos una casa. Todo estaba listo para el hombre. Todo era lo mejor que Dios podía habernos dado. Estaba provisto de las infinitas riquezas de la sabiduría de Dios. Y con amor preparó el hogar más hermoso para nosotros. Yo les hablaba también a mis adolescentes acerca de la creación. Dice que el primer día separó la luz de las tinieblas.
Y el segundo día separó los cielos de la mar, del mar. Y ahí vemos nosotros que Dios ya estaba pensando en el ser humano, porque ya nos estaba dando el oxígeno de la atmósfera. El tercer día emergen los continentes, la tierra, y vio Dios que estaba todo muy café, entonces hizo lo verde, los árboles. Hizo los árboles, hizo lo verde. Y al cuarto día hizo las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y yo les decía a mis alumnitos, a ver, si Dios hizo las lumbreras al cuarto día y el primer día separa la luz, entonces, de las tinieblas, entonces, ¿quién era la luz? Y ellos acertadamente me decían, pues la luz era Dios, exactamente. El quinto día ve Dios que todo era silencio y hace los pajarillos y hace todos los seres vivos del mar. Y el sexto día hace los animales mamíferos y también hace los animales que se arrastran. Y ese día dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y para hacer al hombre se fijó en sí mismo, a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Así que somos obra de las propias manos de Dios. Sopló en su nariz y Dios le dio aliento de vida. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos ama. Dios había dicho con su voz, había ordenado todos los elementos del universo, pero cuando hace al hombre lo hace diferente. Toma del polvo o del barro, tal vez le puso agua o tal vez su propia saliva, forma aquel monito, y esto lo pienso yo, se lo lleva a su mano y lo pone cerca de su boca. Y ahí donde estaba su nariz y su boca, ahí sopla y entra ese aliento de vida, ese espíritu que es la vida del hombre. Y yo me imagino que cuando el hombre despertó, vio a su creador cara a cara. Y ahí yo creo que Dios le besó. Cuando dice que varón y hembra los creó, significa que Dios diseñó el sexo que tendríamos. Hoy la gente está confundida, creyendo que hay otros sexos o que Dios a veces se equivoca, que nacen niñas y en su cuerpo está encerrado un niño, o que nacen niños y en su cuerpo está encerrada una niña. Cuando Dios nos creó, nos hizo únicos. No fuimos creados en serie, sino fuimos creados por la hechura de la mano de Dios. El Salmo 139, un salmo hermoso, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Mi embrión vieron tus ojos. Cuando el salmista cita estas porciones, nos damos cuenta de la omnipotencia de Dios, que Dios es un Dios perfecto, que Dios es un Dios que todo lo puede y que no pudo haberse equivocado al crear al hombre. No pudo haber hecho una niña y dentro de la niña el niño. No pudo haber hecho un niño y dentro del niño una niña, porque dice que Él supervisó la obra, porque dice el Salmo 139, tú formaste mis entrañas, todo mi ser, cada uno de mis órganos, tú me hiciste. Dice, y mi embrión vieron mis ojos, mi embrión vieron tus ojos. Así que estábamos vistos por el mismo Dios, supervisándonos que todo estuviera perfecto. Nos escogió para que fuésemos de su exclusiva posesión. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí vemos que te escoge, que te ve, que te separa para Él, que te separa. Nos hizo únicos, aún los gemelos que son idénticos tienen un ADN diferente, tienen una huella dactilar diferente. Dice, porque en Él, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Estamos aquí porque fuimos escogidos por Cristo. Nos escogió, nos predestinó para ser como nos hizo, a su imagen y semejanza. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Estuvimos en el plan y en el corazón de Dios. Desde su omnipotencia y soberanía, decide crear al hombre sobre la tierra. Pero hay una promesa, hay una palabra que le da a la serpiente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí el Señor nos proveyó un plan de salvación, porque un enemigo de nuestras almas estaba presente en la tierra. Aún antes de que Adán fuese creado, el enemigo de nuestras almas planeaba destruir al hombre, haciéndole desobedecer a Dios mediante la tentación y el pecado. Por lo cual siempre Dios hizo que nosotros tuviéramos un propósito para nuestra vida. Dios decide crear al hombre particularmente para que le adorara. El hombre, porque el hombre fue el centro del afecto divino. Cuando nace un niño, por ejemplo, nosotros vemos, luego cuando lo vemos, lo que buscamos en él es a quién se parece. Así Dios, cuando Él estaba mirando a Adán, su creación, le vio el parecido, y el parecido era a Él, a su imagen y semejanza, a esa espiritualidad, porque somos a imagen y semejanza de Dios en espíritu. Era como un espejo cuando Él veía a aquel ser humano, era como un espejo que reflejaba su gloria. Pero cuando el hombre peca, Dios ya no puede ver aquel rostro que reflejaba su propia gloria. Ahora Adán, sus vestiduras ya no eran vestiduras de luz, ahora estaba desnudo. Dios nos creó para que le conociéramos, para que le amemos, para alabanza de su gloria, para que le amemos con toda nuestra alma. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, antes de establecer los fundamentos del mundo, Dios ya había pensado en nosotros. Así que nos creó para que le glorificáramos, para que le alabáramos por lo que Él había hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. ¿Para qué? Para que conozcas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dios desea que su creación, que sus hijos le amen con la mente, con pasión, con todo el corazón, en espíritu y en verdad. La alabanza es lo contrario a la murmuración. Es lo contrario a la negación, la murmuración. Murmurar es renegar, es reclamar. El Salmo 9:1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Alabar a Dios es tener un corazón agradecido. Esto es cuando eres capaz de alabar a Dios, aun cuando sabes que tienes una nube de problemas sobre de ti. Sin embargo, eres capaz de alabar a Dios por el sol que saldrá mañana, aun cuando sientas que la oscuridad todavía está en tu vida. Alaba a Dios con todo tu corazón, porque un corazón dividido no puede alabar a Dios. No puedes pensar negativamente y decir, tengo fe. Comentaba un hermano que una hermana le decía, hermano, vamos a pedir para que el COVID no nos dé recio. Y él decía, no, hermana, vamos a pedir para que el COVID no nos dé. Eso es tener fe.
Tener fe es que tú le estés pidiendo a Dios que llueva y que no veas ni una nube y tú salgas con el paraguas. Nadie puede servir a dos señores. Alabar es ver con los ojos de la fe, con todo el corazón, para que puedas ver sus maravillas. David dice: contaré tus maravillas. Dios nos invita a contar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahí en Daniel dice: conviene que yo cuente las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Así que conviene que yo cuente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida espiritual. O sea, que cuente los milagros que Dios ha hecho en mí. Ese es un corazón que alaba a Dios. Aquella mujer de la parábola del dracma perdido, dice que cuando perdió la moneda, encendió la luz. Y cuando la encuentra, va y le dice a todas sus vecinas, a sus amigas, a sus parientes, y les cuenta la maravilla de haber encontrado aquella moneda. Tú solo guardas silencio cuando crees que Cristo no ha hecho nada por ti. Alábale con todo tu corazón. Agradécele por los milagros que no has recibido, pero que estás esperando. Llama las cosas que no son como si fueran. Ve el milagro por fe. Espera pacientemente. Alábale con todo tu ser. Agradécele por las maravillas que vas a recibir, porque sabes que al tiempo de Dios llegarán. El Salmo 113:3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Esto es una adoración y alabanza pura, genuina, desde que nace el sol, el cual demuestra el lenguaje de amor que debe llenar el corazón de cada uno de los hijos de Dios, quien nos amó cuando estábamos sin esperanza, con soledad, con temor. Nos llenó de su paz y nos dio identidad y nos dio un propósito. El propósito de Dios fue que le conocieras, fue que tuvieras comunión con Él, fue que le alabaras, fue que le adoraras, fue que fueras prosperado, fue que fueras bendecido. Desde el nacimiento del sol, dice el salmista, alábale. No hay límite para alabarle. Hermanas, que podamos entender el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, y que sobre todo entendamos que somos únicos, que a cada uno nos hizo únicos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Ahora, Señor, toma el control de nuestra vida. Que esta palabra quede sembrada en buena tierra y que lleve el fruto, Señor, porque esta palabra va a ser prosperada para ello que tú la mandaste. Gracias te damos por todo, Señor. Sabemos que tú nos oyes y que tú estás aquí. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.